Hola, buenos días. Bienvenidos a esta mesa de diálogo de la Sociedad Española de Oncología Médica, que trata de conocer la realidad del cáncer en la mujer. Este año una mesa un poquito atípica porque a causa del coronavirus la estamos celebrando de manera virtual, pero espero que sea tan interesante como en años anteriores. Permítame que les haga una pequeñita introducción. La perspectiva de género es importante en todos los órdenes de la vida y también en las enfermedades. Las patologías no afectan por igual a hombres y mujeres y es importante tener en cuenta esas diferencias. Y yo creo que aún más en el cáncer. Los datos nos dicen que la incidencia, prevalencia y supervivencia del cáncer es distinto entre hombres y mujeres. En general, la supervivencia es mayor en las mujeres porque el cáncer mayoritario, más frecuente, es el de mama y tiene una supervivencia más alta. Pero lo que estamos viendo ahora es que mientras en los hombres está disminuyendo el consumo de tabaco, en las mujeres está aumentando, de tal forma que en muchos países las muertes por cáncer de pulmón superan a las muertes por cáncer de mama en las mujeres. Y luego hay otros tumores que son específicos de las mujeres, como los tumores ginecológicos, y aquí pues me gustaría destacar el cáncer de ovario, un tumor llamado el asesino silencioso, que bueno, desgraciadamente para este tumor no existe un sistema de detección precoz. Nos acompañan, tenemos hoy a la doctora Ana Casas y a Charo Hierro. La doctora Casas es oncóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tiene más de 30 años, lleva más de 30 años en el mundo de la oncología, una experiencia. Está especializada en cáncer de mama y actualmente es la presidenta de la Fundación Actitud Frente al Cáncer. Charo Hierro es paciente de cáncer de ovario, fue diagnosticada de cáncer de ovario y actualmente es la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, ASACO, una asociación que trata de dar soporte a las mujeres que tienen cáncer de ovario y que desde 2016 también, digamos que se ha extendido a otros tumores ginecológicos, como puede ser útero, vulva, etc. Bienvenidas a las dos y nada, esperemos que esta mesa, que este diálogo pueda aportar algo de luz y ayude a la gente que nos está escuchando. Y bueno, parece que las diferencias entre hombres y mujeres en el cáncer están aumentando en los últimos años y me gustaría, para introducir el tema, pues que me diesen pues unas pinceladas sobre esto. Si quiere empezar, doctora Casas, ¿cómo están aumentando? ¿Qué diferencias hay entre el cáncer entre los hombres y las mujeres? Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a SEOM por organizar estos diálogos ya de varios años de historia y por lo interesante que es siempre combinar estas perspectivas desde distintos puntos de vista. En respecto al cáncer en la mujer, yo creo que hay que verlo desde una perspectiva de género porque hay diferencias importantes a nivel epidemiológico, biológico, social, de los roles que desempeñamos las mujeres y los hombres, o los hombres y las mujeres en la sociedad, y luego determinados aspectos que afectan especialmente a la mujer. Esto no significa que vaya a haber una discriminación de géneros ni hacer unas diferencias, sino simplemente constatar unas especificidades fundamentalmente basadas en la propia biología diferente de los hombres y las mujeres. A mí me gustaría, para empezar un poco, recalcar el importante incremento que está habiendo en el cáncer en la mujer en los últimos años. Tradicionalmente el cáncer era mucho más frecuente en hombres, la probabilidad de tener un cáncer es mucho mayor y todavía lo es para un hombre que para una mujer en el conjunto de los años de la vida de una persona, pero algo que me asusta y que realmente lo vemos en los datos ya de este año, en los datos epidemiológicos que hay del cáncer, que se puede ver en el informe de SEON de los datos de cáncer en el 2020, es algo que me ha preocupado y es ver que a los 65 años de edad, ahora mismo, la probabilidad de tener un cáncer, una mujer y un hombre es la misma. Y esto no pasaba hace 8 años.
Si miramos los informes del año 2012, del año 2015, esta probabilidad era mucho mayor en hombres que en mujeres. Esto significa que todos estos factores de riesgo de los cuales hablaremos a lo largo de esta charla, estos factores de riesgo que condicionan un aumento del cáncer, están incidiendo muchísimo en la aparición de nuevos cánceres en la mujer. Y además, como muchos de estos factores de riesgo no tienen la repercusión de forma inmediata, significa que dentro de unos años, cuando esta población que ahora tiene 65 años envejezca 5 o 10 años más, estas cifras se van a correr y va a aumentar mucho más el cáncer en la mujer. Con lo cual, lo primero es dar una nota de atención al incremento del cáncer en las mujeres, del cáncer en general, todos los tipos de cáncer que afectan a la mujer, ligados a factores de riesgo que además son prevenibles. Y esto es muy importante para una nota de atención y intentar cambiar nuestros hábitos de vida y hacer más educación. Claro. Pues estoy de acuerdo. La verdad es que es triste como cada vez vemos más casos de cáncer en la mujer. Yo creo que aparte, bueno, no creo que aparte, estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Ana Casas. Yo creo que lo que también influye de una manera que ni siquiera nosotras queremos verlo es el estrés al que estamos sometidas, porque indudablemente el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado, la incorporación total, íntegra a la vida laboral se ha producido. Esto produce que además de la vida laboral normalmente las mujeres atendemos a nuestra casa, a nuestra familia, somos cuidadoras de la familia que puede necesitarlo. Entonces yo sí creo que el nivel de estrés en la mujer ha subido bárbaramente y yo evidentemente no soy científica, soy paciente y por eso estoy aquí. Y yo creo que está científicamente probado que el nivel de estrés mantenido en el tiempo también es un detonante de que aparezca un cáncer. Y bueno, quería antes de nada también dar las gracias a SEON por contar con nosotras, con ASACO, en esta jornada, en estos diálogos tan importantes, y a todas vosotras por compartir mesa conmigo. Hablaba antes yo de mi presentación del aumento del consumo de tabaco entre las mujeres, ¿no? que mientras en los hombres parece que está disminuyendo ese consumo, en las mujeres o no es que está aumentando, pero como nos incorporamos más tarde a este hábito, pues quizá ahora se están viendo las consecuencias, ¿no? de esa incorporación al hábito del tabaco. ¿De qué manera está influyendo esto? ¿Solo está influyendo en el cáncer de pulmón o también está influyendo en otros tipos de tumores que están aumentando en las mujeres? Entiendo que la pregunta es para mí. Sí, doctora, para usted. Están incidiendo fundamentalmente en el cáncer de pulmón, pero tenemos que tener en cuenta que están incidiendo y van a incidir porque las repercusiones del tabaco no se ven de inmediato, las repercusiones del tabaco se ven en un plazo de unos años. Entonces, esto va a ser, las consecuencias del aumento del tabaquismo ahora se van a ver mucho más en estos próximos años. Además del cáncer de pulmón, que evidentemente está en aumento, el tabaco también influye en el cáncer de orofaringe, en el cáncer de esófago, en el cáncer de mama tiene también una cierta influencia, no tanto en el cáncer de mama inicial, estadios precoces, sino en la recidiva del cáncer de mama. Pero donde mejor está estudiado es en el cáncer de pulmón. Y yo me referiría también, además, no solamente al aumento del cáncer como hábito, al aumento del cáncer ligado al tabaco como factor de riesgo, sino hay otro factor muy importante y que encaja mucho con cánceres que son propios de la esfera femenina, que es la obesidad y el sedentarismo. Hay varios tipos de cáncer muy ligados en la mujer especialmente a la obesidad. Y entre estos destacar el cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas, el cáncer de endometrio, el cáncer de colon, donde la posibilidad de tener un cáncer de colon relacionada con la obesidad es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, concretamente. Entonces es un hábito también modificable, el hacer ejercicio físico, el hacer una nutrición adecuada y repito lo que dije en un principio, que son hábitos de vida, estilos de vida
que son absolutamente modificables y que pueden influir mucho en la aparición de los nuevos cánceres. Charo, tú que estás en contacto con pacientes, con afectados, ¿son conscientes los pacientes, en este caso las pacientes, de los riesgos asociados a estos hábitos que estamos hablando, que ha comentado la doctora, el tabaco, el alcohol, la mala alimentación, la obesidad? Yo creo que cada vez más, En particular sobre la obesidad sí que se tiene muchísimo cuidado. Casi todas las mujeres tienen la firme convicción de que tienen que mantenerse en un peso saludable, que no quiere decir estar bajo peso, ni mucho menos, que también es otro problema. Pero en cuanto a la alimentación hay mucho problema, porque realmente sí, todos sabemos que debemos de tomar frutas, que debemos de tomar verduras, pero todos nos sentimos muy a gusto cuando vamos al súper y compramos un blister de fiambre, ¿no? Pero no nos preocupamos de ver lo que pone en el blister de fiambre, que normalmente dices jamón york, y de jamón york a lo mejor lleva el 45%, cosas así, y de todos los aditivos que eso lleva. Ahí es donde yo creo que en general la población no es consciente de lo que comemos y del daño que puede hacernos comer una cosa que en realidad estamos considerando sana, por los azúcares que llevan añadidos, por las harinas que llevan añadidas, por los conservantes que llevan. Entonces, ahí yo creo que sí que la población tiene que concienciarse más y exigir que los productos que se venden en un supermercado realmente sí te den una garantía de que son cosas sanas, o por lo menos que son cosas que sepas lo que compras. Compras mantequilla, pues sabes que es mantequilla. Pues lo mismo con los productos estos procesados, más o menos procesados. Ahora, yo creo que sí existe en general una preocupación una preocupación por mantener una alimentación saludable. Sí, creo que sí. Y en el caso del sedentarismo, que también es otro factor, ¿no, doctora? Otro factor de riesgo, la gente o las mujeres somos conscientes de los beneficios que puede tener en la prevención del cáncer la práctica de ejercicio. Yo creo ¿O hay que incidir más en esto, me imagino? Yo creo que todavía no somos suficientemente conscientes. El sedentarismo va unido a obesidad. La obesidad es un claro condicionante del aumento de muchos tipos de cáncer, y yo creo que no somos conscientes todavía, porque probablemente los propios cambios de vida que llevamos, el propio rol que está cambiando de la mujer en la sociedad, aunque lo tengamos en mente muchas veces, la verdad es que en la práctica no se hace mucho caso. Es cierto que cada vez hay más mujeres concienciadas de la importancia de hacer ejercicio físico, al menos por lo menos andar, que andar es muy saludable para todo el mundo y es algo que está al alcance de todos. Cada vez hay más personas, pero yo creo que en esto hay que incidir mucho más, porque no solamente es importante para disminuir la incidencia del cáncer en la mujer y en los hombres, por supuesto, sino para otras enfermedades que nos afectan como seres humanos, como personas. Por tanto, yo creo que aquí es muy importante, pero concretamente en la mujer, yo creo que está habiendo un cambio de rol social que nos está haciendo vivir el cáncer de otra forma. Y en esto hay partes positivas, partes negativas, pero indudablemente está cambiando. Y yo realmente lo digo, lo puedo decir como especialista en oncología, en cáncer de mama, y también como paciente que soy de cáncer de mama. Las diferencias de cómo se vive el cáncer y cómo se lleva socialmente, psicológicamente, a nivel familiar, a nivel laboral, en las mujeres y en los hombres, es diferente. Que esto no significa que haya no quiero hablar de discriminación ni positiva ni negativa en cuanto a géneros, pero sí considerar estas especificidades, porque las propias características biológicas de la mujer condicionan una forma diferente de estar en el mundo. No somos iguales, somos diferentes y cada uno tenemos nuestras especificidades. Sí, insistiendo un poco en esto, en el tema del ejercicio físico, ¿alguna vez se ha planteado, ha salido en el debate, si sería necesario que el ejercicio físico se prescribiera
desde atención primaria, desde los médicos de atención primaria, pues como se prescribe, no sé, cualquier otro tratamiento, ¿no? No sé qué os parece a vosotras si esto podría ser un paso para incluirlo, digamos, para incluir el ejercicio en la rutina de la gente, ¿no? Totalmente, y entre los oncólogos y entre los propios oncólogos. Los oncólogos, evidentemente. Yo dentro de nuestra fundación y de los grupos que tenemos de pacientes estoy permanentemente diciéndolo y potenciando el hacer ejercicio físico. Creo que es una terapia más y en la cual además nosotros los especialistas necesitamos también más formación, saber mejor cómo influye, cómo actúa y recomendar cosas específicas y estar unidos con determinados centros o grupos en los cuales se pueda facilitar el acceder a esos ejercicios. Charo, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, desde atención primaria yo creo que se aconseja bastante el ejercicio físico, pero no solo desde atención primaria, o sea, en el caso de una paciente oncológica, el oncólogo aconseja ejercicio físico siempre, o sea, desde el momento que puedas empezar a hacerlo, si has tenido una cirugía, si estás en un tratamiento de quimio, siempre te dicen, haz todo el ejercicio físico que en este momento puedas hacer, ¿no? Intenta llevar la vida lo más normal posible hasta, bueno, según tus condiciones actuales. Esto sí que es una cosa que se repite porque indudablemente, aparte ya de que pueda ser una prevención contra los cánceres, es que una vez que lo tienes es una gran ayuda para mejorar y superarlo, indudablemente, sí. Sí, eso que quería comentar, que aparte de prevención, también se lleva mejor la enfermedad o, por ejemplo, ¿se pueden minimizar los efectos de los tratamientos sí. Haciendo ejercicio físico? Haciendo ejercicio físico, vamos a llamar ejercicio físico porque, claro, muchas veces entendemos por ejercicio físico irte a un gimnasio, irte a correr, pero es verdad lo que decía la doctora Ana Casas, es caminar, es hacer las actividades que haces en tu casa, porque parece mentira y es verdad que las mujeres hemos cambiado totalmente nuestro papel dentro de casa, porque hace 50 años una mujer barría, fregaba, limpiaba, hacía camas, daba vuelta a colchones, todo eso era ejercicio físico. Eso no lo hacemos ahora. Entonces hay que suplirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, caminar, salir dentro de lo posible, irte a hacer la compra, irte a tu trabajo, mantener tu trabajo lo más posible. O sea, decir, vuelvo al trabajo en cuanto mis condiciones me lo consientan. Todo eso conlleva actividad física de una u otra manera. Es súper importante para que los tratamientos sean más efectivos, efectivamente, y para que tu mente esté más limpia y para que tengas menos sensación de enferma, porque yo creo que eso también está cambiando. Hace unos años un enfermo de cáncer normalmente se le veía desde fuera con mucha pena, con mucho... Y ahora realmente eso ha cambiado porque afortunadamente los tratamientos son mucho más avanzados, mucho más llevaderos. Las personas afectadas de cáncer muchas veces están haciendo su vida absolutamente normal o lo más normal a lo que ellos tenían previamente, previa a la enfermedad. Y creo que todo eso ayuda muchísimo a superar la enfermedad. Todo lo que sea optimismo, fuerza, un buen estado emocional, no sentirte enfermo, cuidarte. Mismamente, yo creo que para los hombres también, pero para las mujeres quizá más, que tu aspecto físico lo cuides, que de repente no te veas delante de un espejo y digas qué horror, me doy la vuelta. Todo eso sí que ayuda a mantener un buen estado de ánimo y el buen estado de ánimo pues es esencial para vencer y para avanzar en contra de la enfermedad. Sí, el buen estado de ánimo es bueno para todo. Es bueno, es bueno. Supongo para el cáncer, para cualquier enfermedad y para el cáncer más. Mucho. Doctora, otro factor que también nos diferencia de los hombres es la prevalencia del cáncer hereditario, ¿no? En la mujer, que influye en la incidencia de ciertos tumores. ¿Nos puede profundizar un poquito en este tema o ilustrarnos un poquito sobre esto? Este es un tema muy importante porque la transmisión de genes hereditarios que afectan a tener una mayor incidencia del cáncer, aunque también participan los hombres de ello, es más frecuente en las mujeres la transmisión, el aumento de cáncer, o sea, el aumento de la posibilidad de tener un cáncer de mama o un cáncer de ovario,
pesa mucho en relación a, por ejemplo, el incremento que puede haber de tener un cáncer de próstata ligado a la transmisión de determinados factores, determinados genes que se transmiten por la línea germinal. Entonces, creo que esto es algo que también nos diferencia a las mujeres y a los hombres, en el sentido de tener más miedo y estar pensando siempre. Es frecuente la pregunta de las pacientes en la consulta con un cáncer de mama, ¿y esto puede afectarle a mi hija? Esto es algo que está metido en la cabeza de las mujeres, pero no así de los hombres. Un hombre viene con un cáncer y muy pocas veces dicen, esto puede afectar a un hijo mío, ¿no? Pero las mujeres sí, ¿por qué? Porque sabemos esto y somos conscientes. Y yo creo que en esto tiene mucho también que decir Charo, ¿verdad? En relación con el cáncer de ovario y la mayor incidencia y también el conocimiento mejor que hay de los genes asociados a este incremento de incidencia, que hay posibilidades de prevenirlo y hay unas profilaxis que se pueden hacer y hay algo que también hay que recordar a las mujeres, informar y sobre todo actuar desde el punto de vista médico para la determinación de determinados genes ligados al cáncer y de mama y de ovario hereditarios. Pues sí, efectivamente, porque en realidad la única prevención de cáncer de ovario que se puede hacer es si sabes que existe una mutación genética hereditaria, porque en este caso sí que se puede hacer un seguimiento absoluto, se puede hacer, como dice la doctora, una operación profiláctica. El caso más famoso de esto fue el de Angelina Jolie, que su madre había fallecido de cáncer de ovario, ella sabía que había heredado la mutación y pues, decidió hacerse este tipo de cirugías. Entonces, y es verdad que yo no sé exactamente los números, pero rondan en cuanto al 20% los casos de cáncer de ovario por causa hereditaria, ¿no? Por mutación heredada. Esto es lo que hace ver esto es la necesidad de que se estudie genéticamente a cada mujer con cáncer de ovario, porque precisamente así puedes saber si ese cáncer es heredado, no es heredado, puedes transmitirlo y es la única, en realidad es la única prevención que se puede hacer hoy por hoy. El único sistema para poder producirse, para que se pueda producir un diagnóstico precoz, porque en todos los demás casos, cuando el cáncer de ovario aparece sin que haya habido casos en la familia, sin que haya mutación genética, pues es cuando más complicado es porque el cáncer de ovario tiene unos síntomas muy inespecíficos, que parece que tienes alguna molestia digestiva, que se te hincha el abdomen, que vas al médico de atención primaria, que te manda normalmente pues algo como Aerored, que te vas tan contenta porque dices esto no es nada, que sigue pasando los días, ves que el malestar no solo no remite, sino que va aumentando, vuelves tal. Y es tremendo que la mayoría de los cánceres de ovario tardan en diagnosticarse mínimo, vamos a poner mes, mes y medio, pero máximo una cantidad de meses que parece asombroso. Esto hace, lo primero, que el cáncer de ovario en el 80% de los casos se diagnostique en estadios muy avanzados, estadio 3, estadio 4, y además que, claro, al alargarse en el tiempo el periodo del diagnóstico, es un cáncer muy agresivo, con lo cual cuando ya se diagnostica, pues está en una fase muy avanzada. Por eso nosotras, desde la asociación, una de nuestras principales metas es que las mujeres en general, la población en general, sepa de estos síntomas, que no es cuestión de alarma, pero sí, porque no pasa nada, o sea, nadie va a pensar en que tengas nada gravísimo si un día has comido más de la cuenta o estás con un proceso, bueno, pues de gastritis y te encuentras mal y se te hincha el abdomen y estás incómoda. Pero si hay unos síntomas mantenidos en el tiempo durante 10, 15 días, sí que debes ir al médico y decirle, mire doctor, es que yo sospecho que pueda ser esto. Porque muchas veces los mismos médicos de atención primaria no lo sospechan. Tienen que estar como muy, muy metidos en el tema para sospecharlo. Nosotras desde ASACO también tenemos un convenio con Semergen, que es una sociedad de médicos de atención primaria, y que, bueno, que luchamos por esto, porque los médicos, si ven que una paciente vuelve con los mismos síntomas o peores, que piensen, la deriven a un especialista.
Y también a las comunidades autónomas les hemos pedido, que la de Madrid lo ha hecho ya durante varios años, hacer unos cursillos, suelen durar una tarde, para los médicos de atención primaria para informarles sobre estos síntomas y que cuando ellos ven una paciente que les hace sospechar, pues la deriven para que puedan hacerle las pruebas pertinentes. Que afortunadamente la mayoría de las veces no va a ser cáncer de ovario, esa es la buena noticia, porque si hay algo bueno en el cáncer de ovario es que no es muy frecuente. Entonces, bueno, pues será otro tipo de molestia, mucho más benigna o lo que sea. Pero si es cáncer de ovario, cuanto antes se trate, bueno, cambia totalmente el pronóstico. Habéis introducido como dos temas los estudios genéticos, ¿no? en estos cánceres que tienen ese componente hereditario. Actualmente, ¿cómo se está llevando a cabo en la sanidad pública? ¿A quiénes se les hacen estudios genéticos? Podéis responder las dos. Hay unos parámetros claramente establecidos que los oncólogos seguimos para, ante la presencia de determinados cánceres, fundamentalmente de mama y de ovario, hacer una determinación genética. Concretamente está muy estandarizado el hacer el estudio de los genes BRCA1 y BRCA2 y es algo que, bueno, son unos parámetros unívocos y que no hay la más mínima duda desde el punto de vista de los oncólogos y que además son fácilmente accesibles. Además, están las unidades de consejo genético que también están funcionando en los hospitales, donde se orientan a las pacientes que son portadoras, que teniendo un cáncer son portadoras de estos genes, porque realmente si hay una positividad en estos genes hay que hacer un estudio familiar y esto se hace a través de las unidades de consejo genético, que son multidisciplinares y donde también están incluidos los oncólogos. Pero yo creo que siendo un porcentaje bueno, relativamente bajo dentro del conjunto de los cánceres que afectan a la mujer, teniendo la importancia que desde luego tienen, yo de forma general y como información para la población general, me gustaría hacer hincapié en dos tipos de aspectos que afectan de forma más general a las mujeres y que son, por una parte, el tener en cuenta pequeñas anomalías o pequeñas alteraciones que notamos en nuestro organismo, como hemos señalado antes, por ejemplo, el cáncer de ovario, pues una hinchazón inespecífica del abdomen, unos cambios en el ritmo intestinal, una sensación de llenado, manchas, tener spots vaginales. En el tema del cáncer de pulmón, pues una tos que no cede, una bronquitis que queda. Es decir, hay muchos signos que los hombres y las mujeres, pero en concreto hablando del cáncer femenino, deberíamos de tener en cuenta porque esto nos va a permitir adelantar el diagnóstico de algo que ya existe. Yo creo que el primer enemigo que tenemos en el cáncer es el miedo, el ocultar los síntomas, el no acudir al médico cuando vemos algo porque lo estamos notando que es anormal y muchas veces también lo estamos viendo, pero nuestro papel y nuestra responsabilidad, digamos, como madres en la familia o como, digamos, cuidadoras, etcétera, hace que muchas veces abandonemos el cuidado de nosotras mismas en pro de las personas que tenemos a nuestro cargo. Este rol, bueno, pues poco a poco está cambiando, los hombres cada vez están también adoptando más este rol, están adoptando más también el papel de cuidadores, pero hoy por hoy todavía es más de las mujeres y hace que muchas veces no acudamos tan pronto como sería deseable al médico. O sea, que es el papel de rol y también el miedo. El miedo para mí es algo que no me canso nunca de decir, no tener miedo porque lo que se tiene y lo que hay que hacer es pues, estudiarlo y conocerlo. Y otro factor muy importante en el cáncer en las mujeres es el impacto que tienen, una vez que se tiene cáncer, el impacto que tienen sobre la fertilidad, sobre la esfera sexual, sobre los cambios de imagen corporal, sobre este propio rol que estábamos hablando antes. Y estas son consecuencias que también las sufren los hombres, pero que las mujeres las sufrimos de distinta forma y de una forma bastante acusada. Porque en general y en concreto, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, donde
los porcentajes de supervivencia de 5 o 10 años están aumentando, donde la prevalencia es cada vez mayor, hay un porcentaje muy alto de pacientes que están siendo sometidas a tratamiento hormonal o a determinados tipos de tratamientos que influyen, bueno, pues en la esfera sexual, en la fertilidad, etcétera. Y esto creo que es el otro factor importante que las mujeres tenemos que tener en consideración cuando hablamos de cáncer. Sí, doctora, te has adelantado un poco, quería yo introducir ese tema después, pero bueno, volviendo un poco, hay que incidir en la importancia de las revisiones ginecológicas en el caso de... Absolutamente. Pues, bueno, ASACO nació en el año 2011 únicamente para el cáncer de ovario. Luego en el año 2016 fue cuando abrimos la asociación a todos los cánceres ginecológicos y en el 2018 fuimos declaradas de utilidad pública, con lo cual nosotras damos respuesta a mujeres tanto que sean socias como que no, evidentemente. Entonces, sí que realmente las revisiones ginecológicas hay que mantenerlas y hay que llevarlas de forma rigurosa. Pero aquí sí quería yo hacer un pequeño llamamiento, que casi todas estamos equivocadas. Una citología que puede detectar un cáncer de cervix, un cáncer de endometrio, no detecta un cáncer de ovario. Entonces, esto es importante que las mujeres lo sepamos. Es decir, ahora sí que es verdad que muchas revisiones ginecológicas incluyen la ecografía transvaginal, que ahí sí se puede ver un cáncer de ovario, si el cáncer de ovario está visible, porque también es que el cáncer de ovario, como decimos, es complicado, traicionero, pero hasta la saciedad. Pero sí es importante que las mujeres sepamos que una citología no es un método de diagnóstico de un cáncer de ovario. Eso está clarísimo. Es una, pues como decía, una ecografía y bueno, un análisis de sangre, un análisis de marcadores. Eso es lo que pasa. Y luego lo que pasa es que yo no me quiero adelantar, entonces quería que tú, porque yo quería hablar un poco de la cirugía en el cáncer de ovario, de lo clave que es la cirugía, pero bueno, prefiero... Pues sí, coméntalo, ya que estamos con este tema ahora, del cáncer de ovario, es interesante la importancia de una buena cirugía, ¿no? De que la haga un cirujano experto en este tipo de Exacto. tumores. El cirujano experto en operar cáncer de ovario se llama ginecólogo-oncólogo, esa es la especialidad. Que muchas veces cuando decimos ginecólogo-oncólogo, si no estás metida en el tema, pues se entiende que es un ginecólogo por un lado, un oncólogo por otro. No, no, es el papel de este médico, esta especialidad se llama ginecología oncológica. Entonces, el cáncer de ovario, la cirugía es clave porque realmente es una cirugía de altísima complejidad. Duran muchas horas estas cirugías, son extirpados todos los órganos internos del aparato genital femenino, excepto la vulva, excepto la vagina, perdón. Y en realidad, de que la cirugía esté bien o mal hecha va a depender el pronóstico del cáncer. El objetivo de la cirugía es obtener un residuo cero a nivel macroscópico. Para hacer esto, el profesional que lo debe hacer tiene que tener una preparación absolutamente experta en este tipo de cirugías. Y además de estar rodeado de un equipo multidisciplinar y debe hacerla en un centro pues con todos los medios más modernos y más novedosos a su alcance. Esto en cuanto a la cirugía. Y en realidad muchas veces los mismos médicos dicen que la cirugía es el único factor externo a la paciente que puede hacer variar el pronóstico de su enfermedad. Y sabemos que es así. Desgraciadamente, no todas las cirugías, ni muchísimo menos. Realmente el porcentaje de las cirugías llevadas a cabo de esta manera, con estos protocolos ideales, son poquísimas. Son poquísimas en España, es verdad que son poquísimas también en algunos otros países, así como en el Reino Unido. No, en el Reino Unido se mantienen estos protocolos pues por una serie de medidas que tomaron para evitar que pueda operar este cáncer una persona que tiene un profesional que tiene derecho a operarlo, pero no es experto. Y entonces nosotras ahí sí queremos dar, nosotras hemos mantenido reuniones con el Ministerio de Sanidad y con diferentes comunidades autónomas para que designen hospitales, no de referencia, especializados. A nosotras nos da igual el nombre que les den a los hospitales, pero sí hospitales especialistas en cáncer de ovario.
Hasta ahora no hemos tenido esa suerte, no se ha recogido nuestra petición. Seguimos intentándolo y seguiremos intentándolo a ver si lo conseguimos. Estoy convencida de que en algún momento sí se conseguirá. Pero bueno, realmente nosotras, por el contacto que tenemos con algunas pacientes que han sido operadas de manera no idónea, sabemos la importancia que tiene esto y también voy a aprovechar para hacer un llamamiento a todos los cirujanos y ginecólogos que pueden ser perfectísimos profesionales, que nadie les va a quitar todo el mérito que tienen, pero que si no son expertos en operar cáncer de ovario, que por favor lo deriven a un colega que sí que lo sea. Entonces, eso sería importantísimo. Sería un avance, pero vamos, de unas dimensiones tremendas. Yo al hilo de lo que está diciendo Charo, me gustaría señalar algo que es muy importante en los hospitales ya desde hace bastantes años, que son los comités multidisciplinares de tumores. Entonces, estos comités multidisciplinares que funcionan para todos los tipos de tumores, y me atrevería a decir que prácticamente están en toda la geografía española, se trata los distintos tipos de cáncer como un abordaje multidisciplinar y teniendo en cuenta todos los especialistas y todas las especificidades. Esto en el cáncer en la mujer es, bueno, y en los hombres también, pero en el cáncer es súper importante porque el decidir qué tipo de tratamiento se hace antes, si se hace un tratamiento neoadyuvante, que es antes de hacer un tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento clásico establecido siempre en general para el cáncer, pero cada vez hay más tratamientos neoadyuvantes. El decidir si se hace un tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía, cuándo se pone la cirugía, qué tipo de tratamiento adyuvante y después cómo se aborda específicamente cada tipo de cáncer, cada cáncer que aparece en una persona de forma individualizada, teniendo en cuenta estas características, esto es extraordinariamente importante. Estos comités multidisciplinares de tumores están ayudando, favoreciendo muchísimo el que la toma de decisiones se haga correctamente en todos los tipos de tumores. Y esto incluye la cirugía también. Es decir, en la práctica, todos vamos aprendiendo todo a medida que vamos desarrollando nuestra carrera y nuestra actividad profesional. El realizar una cirugía correcta influye desde luego mucho en el cáncer de ovario, pero cada vez se está favoreciendo más esto. Es decir, hay muchos cánceres de ovario que quizás a lo mejor en tiempos no hayan sido tratados correctamente, pero yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo, pero que cada vez se están tratando mejor y con los tratamientos más adecuados. Esto, unido a lo que antes hablábamos de las unidades de consejo genético, que también son multidisciplinares, favorece que el abordaje a nivel individualizado, que es que yo creo que bajo mi punto de vista, es lo más importante, el manejar un cáncer de forma individualizada en cada paciente, porque cada paciente con cáncer es un cáncer y una persona ligada a ese cáncer con todas las especificidades en la esfera social, familiar, etc. El abordar esto de forma individual se está consiguiendo poco a poco, cada vez mejor, a través de los comités multidisciplinares de los distintos tipos de cáncer y bueno, en el caso concreto del cáncer ligado a factores hereditarios, el cáncer con alteraciones hereditarias con las unidades de consejo genético. Porque antes lo comentaba, que muchas pacientes que tienen un cáncer de mama, muchas hijas de pacientes que tienen un cáncer de mama, rápidamente lo primero que te preguntan en la consulta es: ¿esto cómo me va a influir a mí? ¿Este cáncer yo también tengo que hacerme? O una chica que viene de 30 años y su madre con 60 y tantos años o 60 años tiene un cáncer de mama. No, hay criterios muy específicos para que recomiendan hacer las determinaciones genéticas. Lo primero que hay que tener es una persona en la familia con un cáncer que cumple una serie de criterios y sobre todo unos criterios ligados a una transmisión familiar de primer grado, de segundo grado y una determinada edad de presentación del caso del cáncer. Entonces, esto se hace a nivel multidisciplinar teniendo en cuenta todas las características.
Vamos a tener que ser un poquito más breves en las respuestas porque el tiempo se nos está echando encima y la verdad es que me gustaría incidir mucho. Usted, doctora, ha sacado antes el tema y creo que es muy importante el aspecto psicosocial en el caso del cáncer en la mujer, ¿no? Muchas veces, creo que usted lo ha comentado también, las mujeres somos el soporte familiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a una mujer, una esposa, madre, se le diagnostica un cáncer? ¿Cómo reacciona la familia? ¿Cómo influye esto en la familia? Pero, por favor, vamos a ser, pues, quedan como unos 20 minutos, un poquito menos. Adelante, la que quiera que... Pues bueno, yo voy a decirlo por propia experiencia. Yo afortunadamente ahora en esta fecha se cumplen 10 años de que fui diagnosticada con cáncer de ovario en estadio 3C. Afortunadamente todo fue muy bien, la cirugía, el posterior tratamiento de quimio. Y bueno, eso pues cada vez que tengo que ir a revisiones tengo síntomas de todo tipo, pero bueno, esos son los nervios y lo sabemos. Y así es, gracias a Dios estoy bien. Recuerdo cuando recibí el diagnóstico, pues sí, a mí me dio mucho reparo decírselo. Yo tengo 2 hijas, entonces muchísimo reparo decírselo. Fui diciéndoselo muy poco a poco, diciendo, bueno, parece que tengo algo, pues tal, pues hasta que ya vi el momento que pude decirlo. Y indudablemente sí que nosotras sentimos, yo creo que la mayoría de nosotras, el deber de proteger a la familia del impacto que le puede suponer saber que tú estás mala, en general. Y no quiero dejarlo ahí, no quiero ser más extensa. Doctora, usted que además también es paciente, Sí. ha sido paciente, digamos. Sí. Bueno, la condición de paciente yo creo que no se pierde, pero este sería el tema de otro debate. Otro debate. Sí. No, yo creo que al final todos somos individuos sociales, hombres y mujeres, y nuestra forma de relacionarnos con el mundo depende de las características individuales y de las características sociofamiliares que tenemos. En mi experiencia, desde luego, a lo largo de más de 30 años en la oncología, desde luego he podido constatar grandes diferencias en cómo se aborda el cuidado de los pacientes, tanto de los pacientes hombres como de los pacientes mujeres por parte de su cónyuge. Y puedo decir que en términos generales el papel de cuidadora en la familia lo ha tenido la mujer, pero que cada vez hay más hombres que cuidan de forma exquisita a sus mujeres, y esto es algo loable y muy bonito de ver, y que además en cierto modo, no en cierto modo, en todos los modos influye por supuesto en la evolución del cáncer y en cómo esa persona afronta el cáncer y se siente acompañada, se siente recogida. Otra cuestión a discutir sería, es decir, cómo se transmite esto en la familia y cuál es el nivel de conocimiento que los miembros de la familia deben de tener de una persona que tiene cáncer en el seno familiar. Yo en este sentido creo que todo lo que sea ocultar información es malo, porque se producen lo que se ha llamado siempre conspiraciones de silencio, y es que unos saben más que otros y esto crea disrupciones en el seno familiar. Yo creo que hay que tratar el tema del cáncer de la forma más natural posible. A fin de cuentas, es una enfermedad que cada vez se está cronificando, por decirlo de alguna forma, más, en el que el aumento de la supervivencia cada vez es mayor y es algo que forma parte de nuestra vida. Por tanto, no hay que tratarlo de una forma diferente, sino asumirlo y bueno, intentar, por supuesto, acompañar al paciente, ayudar al paciente, pero intentar normalizarlo, que bueno, así se dice en cierto modo, normalizarlo, pero es fundamental en la familia. Es decir, todo lo que sea una conspiración de silencio en el marco familiar me parece nocivo para el propio paciente con cáncer y para la familia. Esta conspiración del silencio puede ser tanto de la familia hacia el paciente como el paciente a la familia. Muchas veces el paciente o la paciente no dice exactamente, no lo manifiesta por proteger, por un instinto de protección. Es decir, hay que respetar siempre a las personas y respetar su forma de ser y de actuar en la vida, pero
en términos generales, creo que hay que facilitar la normalización de todo esto. Y luego hay otro aspecto que también creo que es importante para todos, pero a mí personalmente me parece que es más importante en la mujer, que pueden ser los cambios físicos que se producen. No sé si alguien puede pensar que es una frivolidad, pensar que te preocupa, pues que puedas perder el pelo, por ejemplo, a consecuencia de la quimioterapia, o que tu aspecto pueda cambiar. Entonces, esto también me gustaría un poco que hablásemos sobre este tema, ¿no? Y si la pareja, en este caso la pareja, entiende ese cambio físico que se está produciendo en la paciente, y cómo se lleva eso. ¿Pueden cambiar las relaciones de pareja? Bueno, yo te puedo decir que por la experiencia propia y por la experiencia de mis compañeras, ¿no? Lo primero que piensas es siempre la caída del pelo. No sé por qué, porque a todas nos dicen, no te preocupes que esto vuelve a salir, pero de repente te encuentras, bueno, enferma y pensando que a los 15 días, todo el pelo se te va. Esto es un trago ya de por sí. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente yo creo que la mayoría lo sabemos trabajar y lo solucionamos pues cada una según sus gustos, con una peluca lo más parecida al pelo que nosotras podamos tener, o con los pañuelos, que hay unas maneras de ponerse los pañuelos muy, muy agradables y muy favorecedoras. Pero realmente sí, el miedo al cambio físico es tremendo. También depende un montón de la edad que tengas, porque claro, no es lo mismo que a ti te detecten o que tengan que hacerte una cirugía, una histerectomía, cuando tienes 30 años o cuando tienes 50 y tantos o cuando tienes 60 y tantos. Evidentemente tu aparato genital cambia por completo, o sea, incluso hasta hace muy poco se dice, es que te han vaciado, que es una expresión horrorosa, ¿no? Pero bueno, la paciente de entrada, para hablar de los temas sexuales, de tal, hay un tabú, y en España hay un tabú, y eso se sabe. Simplemente ir al médico, ir al ginecólogo o ginecóloga ya representa para muchas mujeres un trago. Y luego que tú en realidad sabes que tu cuerpo ha quedado pues cambiado, que la vagina se mantiene y pasado un tiempo de la operación, de la cirugía, se pueden mantener relaciones sexuales siempre y cuando el médico te indique que ya puedes hacerlo, ¿no? Pero ahí es también un momento tremendo, tanto para la paciente como para su pareja, porque existen los miedos. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y se puede abrir y puedo tener un sangrado y puedo tener que irme a urgencias. Y todo esto que se debería de tratar de una manera muy natural y muy franca en las consultas, por lo general falta esa información, por lo general. Yo no digo que en todos los casos, pero por lo general. Y esto sí supone un verdadero problema para muchísimas parejas, aparte de la falta de deseo sexual que se puede tener pues, por los tratamientos o pues simplemente por el impacto que te ha causado, ¿no? Todo lo que tu cuerpo ha sufrido, porque es que te dan la vuelta del revés. Para una operación de ovario es absolutamente, vamos, te hacen unos previos tremendos, pero luego la cirugía te abren de arriba abajo y te mueven todo lo que te tienen que mover. El caso es que, ¿qué pasa? Pues sí, hay muchas parejas que no consiguen seguir. Eso lo sabemos también por la experiencia que estamos viendo en nuestras compañeras. Hay bastantes separaciones después de una operación de cáncer de ovario y después de volver a la vida, pues eso, de pareja. Sí que las hay. Desgraciadamente sí que las hay. Es verdad que el cuerpo cambia mucho, que las mujeres, yo ya estaba en una época de menopausia, claro, pero las mujeres que no lo están, es una menopausia quirúrgica drástica, con lo cual algunas tienen que seguir tratamientos de hormonales, otras no, depende ya de cada médico y de cada situación, cada paciente. Pero sí, el impacto es muy grande a nivel físico y a nivel de relaciones de pareja. Sí. Doctora. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que es un cambio importante, aunque realmente cada vez hay más medios para cambiar, para mejorar esta imagen nuestra,
la sociedad y además cada vez, digamos, hay determinadas cosas que tampoco se le da tanta importancia como antes, como era la caída del pelo, que era un horror. Bueno, pues hay cosas que se van superando. También en el cáncer de mama, por ejemplo, en la realización de una mastectomía, pues cada vez hay menos el porcentaje de mastectomía radical es cada vez más bajo, ¿no? Se hacen cirugías conservadoras y cuando se hace una mastectomía hay una cirugía reconstructiva reparadora que puede hacer una recuperación del aspecto prácticamente normal de la paciente que tenía antes. Entonces, yo creo que de la misma forma que avanza la oncología en los diagnósticos y en los tratamientos cada vez mejor, también cada vez está mejorando también toda esta paliación de los efectos, este alivio de los efectos secundarios de los tratamientos. Hay un efecto secundario que a mí me parece muy importante y que afecta a todas las mujeres con cáncer, a las jóvenes, es el tema de la fertilidad, que es algo que se ve muy influido en algunos casos radicalmente por un tratamiento quirúrgico, como es en el caso del cáncer de ovario, que aunque bueno, es un cáncer que se presenta más en edades de posmenopausia, en la década de los 50 y tantos años, hay mujeres que tienen cáncer de ovario en otras edades, un cambio radical, pero fundamentalmente es en el cáncer de mama, bueno, en el cáncer de pulmón, en aquellos cánceres que van a ser subsidiarios de unas quimioterapias agresivas en los que realmente se va a ver influenciada la fertilidad. Y pasa una cosa, desgraciadamente, que con los cambios de los hábitos de vida, de los papeles sociales, en fin, del desarrollo social, las mujeres cada vez tenemos hijos con una edad más tardía. Y muchas veces te encuentras en la consulta mujeres con alrededor de los 40 años, en los que por circunstancias no han tenido un hijo. En ese momento justo son diagnosticadas de un cáncer aquí, en un cáncer de mama en concreto, y claro, ven sus expectativas absolutamente truncadas. Para esto también se están poniendo ahora remedios para intentar la concepción en una edad un poco avanzada, también con unas determinadas características, situaciones que lo pueden hacer viable, pero es un tema muy importante, el tema de la fertilidad en las mujeres jóvenes con cáncer, y cada vez hay más. Nos están llegando preguntas a través del chat, algunas ya han sido contestadas durante el debate y bueno, otras son como muy específicas. Preguntan a Charo cómo se pueden encontrar expertos oncólogos a los que acudir para recibir una segunda opinión. Os pido por favor que seáis breves porque no da mucho tiempo. Voy a decir que una de las cosas que quería decir es que hay que apoyarse en las asociaciones. Afortunadamente existen asociaciones, bueno, nosotras somos las únicas, ASACO es la única asociación para cánceres ginecológicos, cáncer de ovario en España, pero a nosotras sí nos pueden llamar. Nosotras no vamos nunca a aconsejar a un médico determinado, pero sí les vamos a poder decir dónde se encuentran los médicos más expertos en cáncer de ovario. Eso podemos decirlo tranquilamente. Entonces, que se pongan en contacto con nosotras. Es verdad que en España no somos muy asociacionistas, que las asociaciones siempre han tenido como una imagen de muy reivindicativas, pero que poco trabajo. No es así, no es así. Trabajamos mucho, apoyamos todo lo que podemos, porque entre otras cosas, ASACO es una asociación llevada absolutamente por mujeres pacientes de cáncer de ovario. Y sabemos por lo que pasa cualquier paciente que se acerca a nosotras. Que se pongan en contacto con nosotras, nosotras podemos explicarle absolutamente todo lo que esté en nuestro poder explicarle y lo hacemos encantadas, además. También quiero decir que así como damos estos servicios, tenemos un servicio o sea, ofrecemos sesiones de psico-oncología y fisioterapia para las pacientes, bueno, y psicología también para sus familiares, servicios gratuitos que los llevamos ofreciendo desde el 2014, que también está en nuestra web todo esto, pero que se pongan en contacto con nosotras y nosotras encantadas les derivamos a una psicooncóloga para que puedan tener, porque realmente buscar la buena calidad de vida es esencial. Aparte de que sabemos que hay buenas noticias, hay grandes avances en los tratamientos del cáncer de ovario,
están dando unos resultados fantásticos, pero que tiene que ser, pues eso, que tú no puedes estar recibiendo un tratamiento fantástico y si estás hundida emocionalmente, pues puede que te haga poco. Y hay que mantenerse en un buen estado de ánimo, como decíamos al principio, y emocionalmente, pues lo mejor posible, con una calidad de vida realmente buena. A la doctora Casa han llegado varias preguntas, algunas ya las ha contestado, como el consejo genético, ¿no? los exámenes genéticos. Hay una muy concreta que de una participante que nos dice: después de detectar y operar un cáncer de mama hormonal en estadio 1, ¿se debe hacer el rastreo óseo y el TAC toracoabdominal pélvico? Es que la palabra Bueno, el estudio, cuando una paciente se diagnostica con cáncer, lo primero que se hace es un estudio de extensión, y este estudio de extensión incluye determinaciones gamagráficas, como es el rastreo óseo, incluye la realización de TAC toracoabdominal, de determinada batería analítica, etcétera, y luego se hace un seguimiento a lo largo del tiempo. Mientras una paciente está con un tratamiento hormonal o sin tratamiento, o es un cáncer triple negativo, no tiene tratamiento hormonal, la periodicidad de los seguimientos va aumentando con el tiempo. Es decir, al principio son más frecuentes, cada 3 meses, cada 6 meses, y luego pasan a ser al año o a los 2 años, dependiendo de las características, pasan a ser anuales. ¿Qué pruebas se hacen en este seguimiento? Bueno, pues aquí no hay un consenso generalizado de qué es lo que se debe hacer. Es un poco el criterio médico de qué pruebas se deben de hacer. Realmente cada vez se dice más que no tiene mucho sentido el estar haciendo permanentemente determinaciones, salvo el hacerse una mamografía anual, pero depende mucho de las características de la paciente, de qué otras patologías tenga, de cómo está viviendo el cáncer y del criterio médico. Por tanto, yo creo que podría ser necesario hacerlo o no hacerlo. No es algo que tenga una respuesta unívoca. Sí, un tema que no hemos hablado y que a mí me parece importante, aunque sea brevemente porque nos queda poco tiempo, es el paciente, o sea, la formación y la información del paciente. Un paciente bien informado, ¿cómo influye esto en la evolución de su enfermedad o en el proceso de su enfermedad? Esto es importantísimo. Nosotros es lo que hacemos a través de nuestra fundación Actitud Frente al Cáncer. Lo que estamos dando precisamente es formación a los pacientes, porque estamos firmemente convencidos que el tener formación sobre la enfermedad y cómo está evolucionando y qué tratamientos hay, tiene un factor positivo en la gestión personal de la enfermedad, es decir, la autogestión de la enfermedad y en cómo acceder además a los mejores tratamientos. Una paciente bien informada es una paciente que será capaz de buscar una segunda opinión, como hablábamos antes, capaz de acceder a unos mejores tratamientos, capaz de estar activa buscando qué es lo mejor para ella y para su enfermedad, y al mismo tiempo estar ayudando a otras pacientes. Yo creo firmemente que para las pacientes con cáncer, el apoyo de otra paciente que ha pasado por una situación similar es importantísimo, es de un alivio tremendo. Entonces, pero para esto hay que estar bien informadas, bien formadas. Nosotros tenemos un concepto en Actitud Frente al Cáncer que se llama esperanza activa, que es precisamente tener esperanza basada y fundamentada en el conocimiento del avance de la ciencia y de lo que la investigación nos está proporcionando cada vez más, y al mismo tiempo un fortalecimiento de los propios valores humanos, de los recursos humanos que cada persona llevamos dentro para afrontar mejor la enfermedad, y que esto solamente se hace con formación e información desde todos los puntos de vista. Claro, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Pues la verdad es que sí, esa es una de nuestras finalidades, ¿no? Informadas, siempre nosotros tenemos tenemos varios slogans que los vamos lanzando en nuestras diferentes campañas. Informadas y juntas seremos más fuertes. Y es verdad que muchas veces existe miedo a una excesiva información. También es verdad que cuando una paciente recibe un diagnóstico y está en shock, puede ir necesitando que le den información detallada de forma gradual, no toda a la vez, porque quizás sea
una tarta demasiado grande, ¿no?, la que ahí existe, pero sí es verdad que hay que estar informadas, hay que preguntar todo al médico, absolutamente todo, no quedarse con ninguna duda. Decir, es que quiero saber esto y si no lo entiendo me lo explica otra vez, por favor, porque sí que hay que estar informadas, saber qué es lo que te pasa, cuáles son los siguientes pasos, qué puedes hacer si te sientes mal. Realmente yo creo que en esto, o sea, los médicos cada vez lo hacen muchísimo mejor y son muchísimo más cercanos. Otra cosa que es importantísima, y eso es cuestión un poco de suerte, que a ti te toque un médico que puede ser excelentísimo como profesional, pero que sea más lejano, pues ya te produce te produce otra relación con él. Si es excelente y además sabe acercarse al paciente y darle ánimos, eso pues es una maravilla. O sea que, y la información siempre hay que pedirla, siempre de primera mano, y lo que decía también la doctora Ana Casas, el compartir con pacientes que estén pasando por una situación parecida, similar, hayan pasado, eso da muchísima fuerza. Da muchísima fuerza, por ejemplo, da muchísima fuerza saber que hay mujeres que hace 27 años, como es el caso de una de nuestras compañeras que tuvieron un cáncer de ovario y que está perfecta y que no ha vuelto a tenerlo. O yo misma, que gracias a Dios hace 10 años y estoy muy bien. Y que, bueno, que estamos aquí luchando por todas y con todo nuestro cariño y nuestra mayor ilusión. Es importantísimo tener esas relaciones. Pues nada, tenemos que concluir. La verdad es que la hora se ha pasado rápido. Sí. Se han quedado muchas preguntas, supongo, sin formular y sin responder. Algunos temas que no nos ha dado tiempo. Esperemos que, bueno, por lo menos se haya aportado algo de luz sobre el tema que es cáncer y mujer. Y nada, muchísimas gracias a las dos por haber participado y nada, en nombre de la Sociedad Española de Oncología Médica os agradecemos vuestra participación, también a las personas que nos han hecho llegar sus preguntas a través del chat. Y nada, y a continuación va a tener lugar otra mesa que creo que es muy interesante por el momento que estamos viviendo, ¿no?, con la pandemia, y que es sobre el cáncer en los tiempos del COVID-19. Le cedo el testigo a mi compañero Javier Granda, periodista freelance y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Informadores de la Salud, ANIS. Adelante, Javier.